Bueno, ahora vamos con nuestra siguiente lucha. Vamos un año más allá. Y vamos al 2020, WrestleMania Pandemia, así lo llamo yo. O sea, ni WrestleMania, porque ese es el de 35, ese sería el 36 en dado caso. Ni siquiera lo llamo WrestleMania 36, no, ese es WrestleMania Pandemia. Así lo llamo yo. Y bueno, dice que es The Firefly Funhouse. The Fiend Bray Wyatt contra John Cena. 5 de abril del 2020, WrestleMania 36. John Cena acude a The Firefly Funhouse para aceptar el desafío de The Fiend. ¿Será capaz de apuntarse a otra victoria en WrestleMania contra su rival? ¿O cuenta finalmente The Fiend con todas las respuestas para derrotar a su legendario oponente? Vamos a ver una lucha un poco diferente a lo que tenemos de años anteriores o a lo que solemos ver en WrestleMania. Tanto esa y también pudieron haber agregado el Boneyard, que no sé por qué no lo hicieron. Bueno, me imagino que se hace difícil como agregar mucha cosa. Pero de hecho tenemos varias versiones de Bray Wyatt de aquí. Y tenemos varias versiones de John Cena que se desbloquean aquí. Entonces bueno, y tenemos dos desbloqueables más, que me imagino que es la arena sin nadie, como vacía. Y tal vez la arena en el ¿cómo es que se llama? En el Thunderdome. Entonces vamos a eso. On a night that saw Seth Rollins run through Brock Lesnar, the final battle of Triple H and Batista, and Kurt Angle's last match, the occasion belonged to Becky Lynch, who ended the night holding both the Raw and SmackDown Women's Championships high above her head triumphantly. A moment that truly will live forever. Now we jump ahead to WrestleMania 36, the only WrestleMania in history with 0 attendance, a record, and the first to take place on both days of the weekend. It also featured one of the most bizarre matches in the event's existence, the Firefly Funhouse match between The Fiend Bray Wyatt and John Cena. Cena won a hard-fought match against Wyatt at WrestleMania 30 in 2014. A heartbreaking result for Wyatt, who could not handle the failure. He'd rebuild, capturing the WWE Championship, discovering his inner Fiend, and also capturing the Universal Championship. But he never forgot about the pain of that WrestleMania 30 loss. So when Cena showed up on SmackDown after some time away to announce that he would not be competing at WrestleMania 36, The Fiend took the opportunity to persuade him to reconsider. A simple point to the WrestleMania sign was all that was needed to signal the challenge, with Cena tipping his cap to accept it. Wyatt would lay out the conditions. John Cena would have to venture into the Firefly Funhouse if he wanted this match, where he, The Fiend, would be waiting. Not one to ever back down, Cena remained unfazed. Sure, he didn't know exactly what was going to happen, but he had to trust in himself and his skills. Skills that had delivered a victory over this man before. But he knew that this was not going to be easy, and that he was walking into the base of the enemy. And without the voices of the WWE Universe to cheer him on, Cena would have to face the mind games of The Fiend alone, and hope that he was strong enough to survive. But it's up to you to break Cena down and show him that in the Firefly Funhouse, there is no one as powerful as The Fiend, Bray Wyatt. Yowie wowie indeed. Ay, ay, ay. Bueno, vamos ahí con esta lucha, mae. Muy diferente, mae. John Cena hacía su entrada. Ajá. No hay público, como decía, mae. No sé, me trae un recuerdo malo porque de la pandemia, ¿verdad? Yo la pasé muy mal en pandemia. Pero este WrestleMania siento que fue muy especial. O sea, que continuaran el show aún sin personas, es un gran esfuerzo por parte no solo de WWE, sino en general de las empresas de wrestling. Así que muchas gracias por eso a todos los que se arriesgaron en pandemia para poder traernos pues entretenimiento a las casas. John Cena entraba, pero empezábamos con Bray Wyatt. There's another world that exists beyond our realm of comprehension. A world where our darkest urges are no longer kept secret. A world where gods, monsters, angels, and demons are neighbors. Who are we really? And why do we do the things that we do?
Hey, John. Let's take a real deep look at who you really are. You're about to face your most dangerous opponent yet. Yourself! Welcome to the Firefly Funhouse! Sí. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mae, qué loca esta lucha, mae, qué loquera. Ah, mae. El Raveling Rabbit, mae. Sup, John? You looking for Bray, dude? I saw him. He went that way. He went through that door. That way. Go on, bro. Ay, ay, ay. Be careful, dude. Con cuidado, John Cena. De Afin es el dueño de esta parte. Ok. Va, y un homenaje a Bray Wyatt también, ¿verdad? Que en paz descanse. Ahí está, recordamos... Ah, parece que es el SmackDown cuando debutó Cena. Tonight, I'm issuing a challenge for anyone back there in that locker room. Here, face Bray Wyatt. Ay, mae. Metiéndose en la culpa de Cena, mae. Mae, y Cena saliendo como de prototype, mae. Qué jeta, mae. What makes you Los think recuerdos del pasado, you mae. got what it takes to hang with Bray Wyatt? Ruthless aggression. Ruthless aggression. Oy, ole. Wow, whoever thought this was actually gonna work? I'm not gonna lie, this is pretty embarrassing, you know. Ruthless aggression. Toma, ole. I am literally living your biggest failure right now. I'm not gonna lie. It's sad. I guess I can see why Mae. you almost got fired, right? Bray Wyatt es un maestro, mae. Es un maestro, mae, el de meterse en la mente. You can look, but you can't touch. Ruthless aggression. Now, John, you know what I'm thinking right now? Is this really what you want to do with your life? Sí, parece que ya vamos a hacer algo. Ok, dice, destroza la moral de Cena, que comience el castigo. ¿Qué hago? Nada más le pego y ya. Auxilio. Ole. Ahí está, sí, nada más es pegarlo. Ahí está. Ay. No me puede quitar de prototype. Ahí está, al suelo. Quieto. No hay nadie en la arena, una arena totalmente vacía. Lucha de Firefly Funhouse. Toma, doble garra para Cena. Bueno, para la prototype, porque ese es la prototype. Vamos otra vez para arriba. Piquitos a los ojos. ¿Qué está pasando ahí? Quite, quite y quite. Eso es. Uf, Urinagi. Clásico de Wyatt. Vamos con otro mejor. Uy. El se cocina. Ole. Ahora sí. Vamos con otro Urinagi. Sáquese. ¿Y ahora qué hago? Ahora agarra a Cena en el ring para hacerle un shocking headbutt y poder mirarlo sin tapujos. ¿Ok? Así. Y así como va. Ay, yo suelto el control porque esto va a ser pura cinemática. Estoy casi que seguro. Ok. Siguiente etapa de la lucha.
Recordando el Saturday's Night Main Event. What's up, brothers? My tag team partner is such a physical specimen, you can't help but worship him. Why? Mae, al estilo de aquel entonces, mae. Un genio, Wyatt. Having muscles, no matter what little talent you possess, and that, my friends, is what my tag partner Johnny Largemeat is all about. Wait till you see that body. Wow! I mean, the ladies love him, and the men, they want to be him. So without any further ado, I'd like to introduce you to my tag team partner, Johnny Largemeat. Yeah, that's right, Big Daddy. Let me tell you something, because the fact of the matter is, when the rubber hits the road, the cream rises. Ah, es un genio Bray Wyatt, mae. ¿Cómo tiene tanto en la mente, mae? Mae, Cena es un señor actor, o sea, por favor, mae. Lo hace demasiado bien. Y mae. Ojo, vuelto Clover, vuelto Cebo Coyote, el Cena. Pero va a explotar, mae. Uy, mae. Ya no puedo usar los brazos. Uy, mae. Ojo, el Doctor of Thugonomics. Qué bueno. El Rowling Rabbit. Fue inyectado. Okay. Now I'm the doctor of thugonomics. I just switched like that in mid-fight. The audience will be excited. They just went from 6 to midnight. Oh, I get your little joke. I can only talk in rhyme, right? Fine. Ah, se lo puedo. You ain't taking away my limelight. Solo puede hablar en rimas en el mundo de Wyatt. Más que Wyatt tiene el control aquí. Because I'm like Husky Harris. It's a weight that I can manage. Oh, Bray, I got a great idea for your puppet show. Put my junk in a glove. You can call him Mr. Suck It, bro. You've been a disappointment since they brought you to the dance. You a slut for opportunity. You're blowing every chance. Ey, mae, ese es el Cena que tiraba factos, mae. Y a Wyatt no le está gustando. Chances. How dare you talk to me about chances, John Cena? Eso sí. I have had to earn everything I've ever been given in life, and still they're taken from me. You're the golden goose, John. Your chances, they're unlimited. You're untouchable. But you're not a hero, John. You're a bully. Oof. You're Oof. a horrible person. You take the weaknesses of others and you turn them into jokes. You would do anything for fame, John. Congratulations. You're the man now, John. Qué psicos, man. Poor, lonely John Cena. This is your last chance, man. The floor is yours. You in the doctor's house trying to get up in my face? All you really get is these nuts up in your face. Oh, viene con todo, Cena.
Pero desaparece Wyatt, man. Bueno, y vamos ahí entonces. Toma. A las luciérnagas les encantaría verte castigar el torso de Cena hasta que le causes daño moderado, o sea, color naranja. Bien, ahí está. Porque hay un 3 en la camisa de Cena. Ole. Ajá, buena. Toma. Listo, ya lo hice. Uf. ¿Viene con conteo? No, señor, ni siquiera a uno va a llegar. Agarramos Cena, venimos con suplex. Uf, pero es el suplex que lo lanza. Más eso es de fábrica de Wyatt, man. Toma. Sorprende a Cena con un ataque pesado por la espalda dentro del ring. Ok, por la espalda. Entonces toca darle vuelta. Y ahí está. Toma. Ya no tiene gorra ahí, Cena. Y toma, para el suelo. Cena en el suelo. Ojo. ¡Ay, mae! El devorador de mundos Bray Wyatt. In my hands. Abigail spoke of this day my entire life. You were supposed to be a man of the people. Then why weren't you listening? He's got the whole world in his hands. Ay, ya hablamos del mayor fracaso de Cena, ahora estamos hablando del mayor fracaso de Wyatt. Uf. Qué bueno, man. Run. Toma. Lo pone a bailar. Ahora viene con el Sister Abigail. Uy. Lo dejo escapar. Ay, ahí fue donde habían quedado, más, sí, cierto. Hiciste la decisión equivocada, tiró la silla. No, al contrario, fue la buena decisión para Cena, ¿verdad? Pero... uy, sí le iba a dar. Ay, ay, ay. Ahora vamos avanzando a Nitro. Ay, Wyatt como Eric Bishop. May estaba presentando a Hogan ahí, Eric Bishop. John Cena NWO. May, yo ahí tuve una ligera esperanza de que Cena se hiciera heel y empezara un nuevo NWO. May, lástima que no fue así. Cena NWO, man. Ojo. Ay, sí, más o menos le va a gustar. Ojo. Ay, todas las veces que abucharon a Cena, man. Ay, Cena no se ha hecho heel, man, a pesar de eso.
Husky el puerquito, mae. Pobrecito, mae. Le majó el hocico. Ay, 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 ahora sí es cierto. Ya le cayó el chahuizle, como dicen en México. El chahuizle es. Ay, 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 ahora se agarra el control porque yo creo que aquí sí ya terminamos. Con esta lucha, por lo menos. Ay, ay, ay. Un sustillo ahí, Cina. Está empezando a desmoronarse. Sigue así y Cina caerá. Ay, 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 Cina, ¿para dónde va? Y ahora parece el momento perfecto para que Cina vuelva a experimentar un Sister Abigail. Ven aquí un toque, Cina. Toma. No, no, el conteo no. El conteo no. Quieto. Tengo que hacerle daño. Contra las cuerdas. Ole. Ay, papá, ahora sí estamos a fin, man. Qué detallazo que incluyeran a Bray Wyatt y todas las formas de Bray Wyatt, man. La verdad que sí, un detallazo, man. Para Wyatt, que hace poco pues, falleció. Bueno, hace ya más de un año, ¿no? O va para un año, creo. Ven acá, Cina. ¿Dónde va usted, papá? Pásele, pásele, no sea tímido. Tome. Las cuerdas. Ahí está. Vamos a hacerle otro. Ahí está. Dice, y ahora ya es todo para Cina esto. Ay, Cina. Eso es muy desesperado, papillo, de su parte. Quieto. Uy, mae. ¿Para dónde? No, señor. Y quédese ahí quietito. Ahora sí, vamos a acabar con Cina. Vamos por otro Sister Abigail. La antesina, porque ya llegó su fin. Sister Abigail. Y ahora sí. El Mandible Claw. Uno, dos, tres. Y el mismo Bray Wyatt con toma. Eso es todo para John Cena, man. Qué loco esa lucha, man. Qué bueno que lo incluyeran. La verdad es que yo estoy feliz de eso. Y ahí está. Y tenemos tanto la arena de WrestleMania 26 sería en ese caso, con público, tanto como sin público. Ahí está. Seguimos. Qué bueno, mae, qué bueno, mae. Me gustó mucho, mae, poder jugar esta lucha, la verdad. Y de hecho tener esa arena vacía se presta para poder hacer una versión, entre comillas, de un Firefly Funhouse. O sea, como llevarlos ahí, que ese sea el mundo de la fin, como para el modo universo. Pero bueno, nos vamos 2 años más adelante. Ya casi llegamos a nuestro final, ya casi. No falta nada. Creo que nos hace falta como 3 luchas o 4 luchas, algo así. Pero bueno, vamos a la siguiente lucha. Y es una última lata. Esa está buena. Esa sí está buena. Y es Stone Cold Steve Austin contra Kevin Owens. Y aunque usted no se lo crea, Stone Cold hace 2 años luchó. Y fue el 2 de abril del 2022 en WrestleMania 38. Y dice, 19 años después de su último combate, Stone Cold Steve Austin vuelve al ring. Y dice, ha sido una petición de Kevin Owens. Y si Austin sale con la suya, KO se marchará deseando haber dejado en paz a The Rattlesnake. Ok, vamos a ir con la siguiente lucha de un solo.
John Cena fights valiantly, but ultimately succumbs to the powers that exist inside the Firefly Funhouse. And the Fiend, Bray Wyatt, finally avenges a loss that had eaten at him for 6 long years. A total nightmare for John Cena. Many of the matches in the 2K24 showcase are easy dream matches. And as we know, usually a dream match is something that fans talk about, pitting 2 superstars against each other when they know that will never really happen. But at WrestleMania 38, we saw a different variation of what a dream match can be. With a simple invitation, Kevin Owens put the wheels in motion for his personal dream match, one against WWE Hall of Famer, Stone Cold Steve Austin. Asking for Austin to be a guest on the KO show was just step 1. Next was to disparage the state of Texas whenever he had the opportunity. I've been here for a couple of days, and it's actually worse than I remembered. And then it was to extend that trash talk to Austin himself. Stone Cold hadn't competed at WrestleMania since a 2003 loss to The Rock at WrestleMania 19, but he still had plenty of fight in him. With WrestleMania 38 taking place in Texas, Austin knew that he had to show up and hit Kevin Owens with whatever he needed to shut his mouth. Whether that was 1 Stone Cold Stunner or 15, it didn't matter to WWE's toughest SOB. We were able to sit down with Kevin Owens to talk about how this all came together. It was pretty surreal when the video aired of him accepting the challenge. You know, him driving out in the middle of the desert on his four-wheeler or whatever you want to call it, and then hearing him answer me directly and saying, Stone Cold Steve Austin is going to open up one last can of whoop ass on you, Kevin Owens. That threat made me so excited. I was so pumped. Career highlight for sure to have Stone Cold Steve Austin cut a promo on me. As far as WrestleManias go, I think the match with Stone Cold takes the cake as the top spot. Stunner! Before I started using the stunner, I'd asked him for permission and advice. I don't know that he told me every secret, to be honest. His stunner is the best, because mine didn't keep him down, but his kept me down, so he's onto something. 19 years in the making! He trusted me to be a worthy opponent for what was his first match back in 19 years. The fact that he was willing to do that with me, that's a huge, huge compliment. Always a privilege to get to speak to Kevin Owens, and we thank him for the time. We were also able to capture a little message from Stone Cold himself, who wanted to extend the following to Owens. Hey, Kevin, I just want to say thank you very much for a hell of a night at WrestleMania 38. You motivated me and got me off my ass 19 years removed. And to be able to go back to Dallas, Texas, the city that I started in 1989, and bring everything full circle, it means a lot to me. Being out there in the ring with you was a blast. Taking that suplex on the concrete was a blast. Kevin Owens, you're awesome. Steve, I appreciate that more than you'll ever know. And now that we're cool, maybe next time we could share a beer with, I have a can in my hand, you have a can in yours, instead of you just taking a swig and spitting it in my face and mouth. You got my number. You used it before WrestleMania to send me insults in the middle of the night. I didn't forget. They might get along now, but at WrestleMania 38, it was an all-out war. Can you guide Austin to a WrestleMania victory after 19 years away? Or will KO deal out the ultimate insult, winning the match with his own version of the stunner? If you think you've got what it takes, give me a hell yeah. Hell yeah, sí señor, vamos. Stone Cold contra Kevin Owens. Lucha sin descalificación fue esta. Ok. Nadie pensaría que Stone Cold iba a luchar después de 19 años. Después de haber luchado contra La Roca en WrestleMania 19. Pero bueno, aquí estamos reviviendo esta lucha. Y vamos a darle a Kevin Owens pues su respectiva paliza por hablar tanta caca. Y del gran estado de Texas, donde es Stone Cold. Bueno, Shawn Michaels también. Dice que le hagan combo pesado. Ojo. Stone Cold A ver qué pasa aquí. Ay, Stone Cold no se ve así como en tan mala forma. Me imagino que usó camisa porque ya así como luchar sin camisa ya no le va a quedar bien, pero bueno.
Ahí está, mae. Ojalá Kevin Owens llegue a ser campeón, mae, otra vez, mae. Yo sí espero eso con ansias, mae. Kevin Owens es muy bueno, mae. Y siento que no le dieron ¿cómo es? El reinado que le tuvieron que haber dado. Fíjate. 8. Ay, no, pero ya no contó nadie nada. ¿Se acuerda de hoy? Toma, una última. Y ahí lo madrió. Toma. Y ahí eso fue lo que pidió KO. No, una lata, man. It had been 19 years since Steve Austin competed in a WrestleMania ring, but he looked as good as he ever had once the fight started. If anything, it seemed like KO had really forgotten who he was dealing with. Ay, mira, no le puedo hacer el lazo. Ok, se quitó. Y no. Dice que debilita. Hace daño en la cabeza y el cuello para debilitarlo y poder ejecutar unas zonas más. Ahí quite. Ya su triste cadáver a la esquina y darle 3 ataques en la esquina, ok. Su triste cadáver, maje. Como si esto era muerto. A ver, 1, 2 y unas patadas. Y 3, ahí está. Ahora lánzalo al suelo por encima de las cuerdas para poder seguir fuera del ring. Ok, tengo que sacarlo yo. A ver, entre Kevin. El Kevin. Entra, a ver. Ah, sí es cierto que es sin reglas. Voy a sacar algo. No, señor. A ver, usted va para afuera. Ay, no, me sacó a mí. Auxilio. Lántese. Muy bien. Vamos a entrar. Y ahora sí, déjeme sacarlo. Y ahí está. Eso era lo que pedía. Y esto. Ya que está ahí, ponlo en la barrera y golpéalo con un ataque. Con un gran ataque de barrera. Ok. Es que la apoya contra la barrera. Toma. Ahí está, tome. Pero, a ver, ¿cómo le hago el ataque contra la barrera? ¿Tengo que pegarlo así o...? Ahí está. No. Creo que voy a tener que agarrarlo y llevarlo así. Ajá, ahí está. Ahora está. Y toma. Dice, con un ataque pesado frontal en la zona sur junto al ring, sumérgelo en el caos. En la zona sur. Ah, y eso sería... No sé si es por aquí, para donde vamos, o si es del lado de los comentaristas, creo. O no sé si ese es el este y oeste. ¿Ves? Quite, yo creo que sí. Estamos hablando de que sería del otro lado, entonces. A ver. Que se tire al suelo. Ahí, no me dejó. Ahora sí, va por fuera. Y que le dé X, así es. Vamos a ver. Y toma. Toma. Y toma otro leñazo. Taking the fight to the ringside area seemed like an easy call, but KO finally managed to stop Austin in his tracks by sending him crashing into the ring post. Están haciendo sufrir ahí a KO before realizing the opportunity in front of him. Now it was his turn to brutalize Stone Cold, and he jumped at the chance, assaulting the Hall of Famer with KO show equipment. Ah, que era donde estaban las varas del KO Show. Owens was unrelenting, finally able to dish out the punishment he'd spent weeks promising Austin. Owens was not going to be embarrassed on this stage. He was the one that was going to embarrass Stone Cold. Toma. Que iba a sacar de ahí KO.
Then Kevin A grabbed ver. the table. Ay, 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 He was una looking to mesa, put man. Austin out right here, right now. The fans began to scream for Austin to recover, but he was still shaking off the cobwebs. Una muestra, como es una mesa puesta y servida para Stone Cold, parece ser. KO was going to make his move right here, looking to put Austin through Ahí the está, table. pero Stone Cold dice no señor y quebró la mesa Austin was able to reverse the KO. momentum and send Owens Ay, crashing ay, through the ay. table instead. KO wanted to bring the table into this, and now he was paying the very physical price. Dice, y no olvides darle una enorme lata de leche, o sea, una enorme paliza, man. Sigo más ahora, eso yo creo que ni los españoles lo usan, man. A veces los que tienen como 80 años, sí. Dice, le hace un combo ligero con varios puñetazos, ¿ok? Ay, ay. A ver. Ole. Buen ángulo de cámara ese. Tome. Y tome, ahí está. Quite. Vamos a ver. Ah, no, es que es fuera del ring. Vamos a llevarlo fuera del ring, entonces. Y ahí está la majada de 5 y media. Toma. Ole. Buena esa. Viene con bombazo Stone Cold. Híjole. Y ahora está perdido ya que yo. Vamos a ver, dice. Si puedes, intenta golpear a Kevin Owens con un ataque ligero frontal mientras estás cerca de la mesa de comentaristas para proseguir con la paliza. Con la remajada de hocico, dicen esto más. Ahí está. Vamos para allá. Dice que por la mesa de comentaristas. Entonces toca agarrarlo y llevármelo para aquel lado. Toma. Ahora sí, tome. As he had numerous times Y in his tome contra la espalda del legendary ring. career, Austin was able to hurt Owens again, regaining command of the Toma. fight. With KO dazed, Austin threw him onto the announce table. Y uy, Remember, qué Owens leñazo. had tried and failed to use a table earlier, so now Austin wanted to turn. Austin's plan here was very clear. He was going to beat the hell out of Owens, but he was going to make it look like it was easy. Classic Austin here, enjoying a few cold Y beverages. tenemos las while cervezas basking de Stone Cold, que de hecho no sé por qué amongst the están screaming fans censuradas. Y esas son las de Stone Cold, and es la marca de just Stone absolutely Cold. taking Kevin Owens to the Pero woodshed. bueno. Austin was having the time of his life. He turned back the clock and was delivering a vintage performance. Shoot, you can see me calling the match back there. I was totally astounded at how dominant Ahí Austin estaba, was. sí, mae. Shout out to my Cody suit, though. Graves. I was looking good. Estaba diciendo que él se veía muy bien. Y manda huevo, ah. Having the time of his life. But I don't Qué think bueno, Cody Kevin Owens Graves. was enjoying this at all. Stone Cold was having his way with KO. Oh, tome. Se pide otra lata. A ver. Ey, es que es un refresquito. Toma. Y lo escupió, ma. After spitting Es que his drink into es un Owens' pequeño face, refresquín, Austin was finally ready to bring this back in the ring. Y para adentro KO. Para adentro Stone Cold KO también. needed to turn the tide, and fast, or he was soon going to find himself on the losing end of this match. Dale con He'd todo lo que waited years to tienes. Hazle un manifest. Texas Pile Driver en el ring para marearlo de verdad. ¿Ok? Un Texas Pile Driver es esto. Uy, Perhaps iba a getting a hacerlo, little pero too parece que no. comfortable, Austin Pa- appeared to pa- take his afuera. eye off the ball for a second. But that was all Kevin Owens needed to drop Ay, Austin with ay. a hot shot and finally catch a breather from the constant onslaught. But instead of following up with devastating offense, KO looked to commit Grand Theft Auto. ¿Qué va a hacer KO? No What he creo was planning yo. to do, I have no idea. Run Austin over, drive away to safety. We may never Iba a know. escapar KO, mae. Whatever the plan Con el was, cuadraciclo de he took Stone way Cold. too Eso long es una trying to falta de make it respeto. happen, and now Pero está viendo a ver cómo Stone Cold funciona. is Ahora back. sí. Bueno, papá, ya llegó el que sabe cómo funcionaba esta madre.
In a WrestleMania first, Austin would then start the ATV and drive up the ramp with KO seated in the front. Ahí Where está. the hell was Austin gonna take Y KO? está atrapado KO. Todo asustado. Luckily, no, we were not Todo watching asustado a Kevin kidnapping in Owens. progress. Austin just wanted to give the fans closer to the Ahí stage está. a better view of his dismantling of Kevin Owens. A ver, si tanto We've quería seen a lot of escapar, things from Steve quédese ahí Austin at tranquilo, mi WrestleMania, compa. But opening a can in this location was Si era brand new. tanto lo que quería escapar. Dice, ahora trabaja sobre su abdomen y causa daño moderado. Ah, bueno, ya está. Dice, así que yo se arrepienta de haberte desafiado. Y dice, hazle picadillo con 2 back suplex. Ay, no vi cómo hacerlos. Ahí está, quite. Dice que es con agarre y así. Bueno, dice que es en la rampa, pero... Ah, pero es por detrás, toma. Bueno, y ahí está el pile driver que no le hice antes. Vamos de aquel lado. Eso. A ver, usted levántese aquí. Y ahí mismo. Ahora sí, dice que en la rampa. Entonces así. Lo agarro y... un back suplex. Ahí hay uno. Ajá. Ahora voy a otra vez. Ahí. No, auxilio. Pero ¿para dónde va Kevin Owens? Venga para acá. Cobarde. Para afuera. Para afuera y ahora vamos para la rampa. Ahí está. Es en la rampa que dice que tenía que hacer esto. No ahí en el ring. Así que venga. Tome. Ahí está, otro back suplex. Uno de los característicos ataques pesados de Steve Austin en el ring debería hacer pedir piedad a Owens. Ok, ahora vamos para el ring. Dice en el ring, ¿verdad? Ojo que me mandaron corriendo. Para acá. A ver. Ay, mal, Stoner. Auxilio. Ay, 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 ahí está. Toma. Gente, para que se tranquilice. Tome. Ata. Stoner otra vez, más por parte de KO. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué, Owens? Ay, no le va a hacer el conteo, madre, grave error. ¿Qué está buscando? Uy, recordemos lo que pasó en WrestleMania 17 cuando subió Stone Cold y una silla. La silletiza que le metió a la Roca. Parece que viene la venganza. Ay, no, toma, ¿cuál venganza? Y ahora sí, Stoner. Es hora de que le hagas un pin a KO y lo obligas a rendirse con una sumisión, ¿cómo es? O le obligas a rendirse 1, 2. Uy, se quitó KO, man. Ahí está. El Blue Express 360. Y para arriba Kevin Owens. Stone Cold Stoner. 1, 2, 3. Y ganó Stone Cold. Sí, señor. Vamos a ir a la repetición de las Stoners. Sí, señor. Y el conteo del referee. 1, 2, 3. Chao, KO. Y ahí está el ganador. The Texas Rattlesnake, Stone Cold Steve Austin. Muy bien, man, Stone Cold. Qué bueno, man. Y esta es la versión más actual de Stone Cold que teníamos. Antes no había la versión tan actual de Stone Cold, pero sí de La Roca, obviamente, porque La Roca había luchado
Sí, como hace poco. Pero ahora sí ya tenemos unas versiones más actualizadas de cada uno. Ahí está. Muy bien. Ya casi llegamos al final, amigos. Ya casi. Vamos a ver. Y llegamos un año más adelante de esto, pero un año más atrás de donde estamos ahorita también. El año pasado, 2023. Y dice: juicio para The Queen. Rhea Ripley contra Charlotte Flair, 1 de abril del 2023. WrestleMania 39, o sea, hace un año. Rhea busca venganza tras una derrota en WrestleMania 36 que aún le escuece. Charlotte espera felizmente poder derrotar de nuevo a Rhea Ripley frente al público de WrestleMania. ¿Habrá subido de nivel tras su paso por The Judgment Day? ¿O quizás su brutalidad no baste aún para derrotar a The Queen? Vamos a verlo ahorita mismo en nuestra siguiente lucha. A majestic homecoming for Stone Cold Steve Austin sees the Rattlesnake drop KO with the Stone Cold Stunner, locking in the victory. Austin sets a WrestleMania record with 20 years going between WrestleMania wins, as his previous victory at the event was over Scott Hall at 2002's WrestleMania 18. Cheers to Stone Cold. Moving on, we arrive at WrestleMania 39. Last year's spectacular that played host to many show-stopping moments, and night one was where we got to watch the scintillating rematch between Judgment Day's Rhea Ripley and Charlotte Flair for the SmackDown Women's Championship. The two first met at WrestleMania 36, when Charlotte, the winner of the 2020 Women's Royal Rumble match, used her guaranteed championship match to call out then NXT Women's Champion Ripley. It was a competitive affair, but Charlotte walked out with the victory and the NXT Women's title. 3 years later, though, things had changed. Ripley had arrived to the main roster, and at WrestleMania 37, she defeated Asuka to become Raw Women's Champion. Unfortunately, a few months later at Money in the Bank 2021, Ripley would again face Charlotte and would again lose her championship by submission. So when Rhea won the 2023 Women's Royal Rumble match, entering at number 1 for the record, she wasted little time to make her challenge. The next night on Raw, she'd lay it out to the woman that had stopped her momentum on more than one occasion, the 7-time Women's Champion and the Queen herself, Charlotte Flair. On a night one that featured incredible action and immortal legends, Ripley and Flair would deliver a performance that could not be denied. Charlotte eternally defending her status as top woman in WWE, and Ripley with her golden opportunity to vanquish the ghosts of WrestleMania past. One thing was clear. If Ripley was going to get it done, she'd have to avoid Charlotte's vaunted figure 8, which had twice been her undoing. If she could do that, her path to victory was clear. That's usually everyone's plan against Charlotte, but she still seems to find it one way or another. Can you put the perfect attack together and defeat Charlotte Flair? Or will you, like so many before, end up bowing down to the Queen? Let's go to night one of WrestleMania 39 and find out. Estamos a nada de terminar. Ahora sí, bueno, vamos ahora a Rhea, que Rhea era quien había ganado en esta lucha. Aquí no podemos dar spoiler porque es algo que pasó el año pasado, así que por favor. Se desata una ráfaga de golpes iniciada para demostrarle a Charlotte que no estás aquí para perder, ¿ok? En eso estoy. Lanza una burla a Charlotte, ok, ¿qué es ahí? Y ahí está, una burla de mami para Charlotte. Dice ya Charlotte a la esquina y lánzale un ataque, ok, de esquina. Toma, ahí está. Golpeada con un ataque de esquina ligero en la esquina suroeste. No, esa es para allá. Vamos a ver si es esta. ¿Es ahí? Uy. Quite. No sé si era esta, pero ya lo vamos a averiguar. Ahí. Toma. Porque me pasé un poquito ahí con enviarla a la esquina. Ok, tal vez no era ahí. Y con permiso, pues vamos a ver si se levanta ahí. A ver, ajá, ahí está. Esto fue el año pasado, amigos. But that's easier said than done against Charlotte Flair.
Ma, qué buena esa de Charlotte Flair, man. A ver, yo tengo que ser honesto, man. A ver, lo que sería no se roba, dicen por ahí, no, o lo que sería no se hurta. Charlotte Flair definitivamente, tengo que decirlo, es de las mejores de todos los tiempos en el ring. O sea, en cuestión de ring, en cuestión de personaje también es muy buena. Definitivamente futura miembro del Salón de la Fama. Pero, o sea, en cuestión de lucha, Charlotte es demasiado buena. En su tiempo, o sea, en su tiempo, la verdad, yo siempre lo había dicho, era la mejor. O sea, era la mejor. Hasta me atrevería a decir que era la mejor de todos los tiempos. No solo por los campeonatos que ha ganado, pero por la calidad de lucha que ella se ha dado. Demasiado buena. Y cuesta, o sea, cuesta encontrar luchadoras que sean igual de buenas que Charlotte Flair. Dice, dirige parte de esa avasalladora ofensiva al torso de Charlotte. Ok, como ahí. Dice, bueno, y que le pegue también ahí en el suelo. Tome, que ya lo hice. Uy, venía con el codazo de Andrade. No, señorita. Toma. Venía con el codazo que Andrade. Qué bárbara. Robándole movimientos al marido. Bueno, robándole no, pero dándole un tributo al marido, pues. Tome y tome. Toma que tomó una foto, pero bueno. Otra vez al torso, más al torso. Quite y quite. Dice que haga otra burla. Ok, vamos a hacer otra burla cuando esté en el suelo. Ajá. Toma. Ya está, y le estoy diciendo sus verdades. Agarra a Charlotte y lánzala como un German Suplex. Ok, aquí. Y German Suplex. Trata de ejecutar un Riptide en el ring, aunque no te consiga la victoria. ¿Oh? Buena esa de Charlotte ahí. No la vi venir. Buen movimiento ese. Conteo. Me gustan los cambios de cámara de este juego de este año. La verdad que sí. Bueno, aún no tengo el Riptide, entonces vamos a esperar un poquito. No, señor, quite. Me atrapó con el DDT. Bueno, no voy a caer exactamente afuera. Uy. No. Uy, apenas. Buena. Ya casi consigo el Riptide, pero no quiero usar un movimiento personal porque ya. ¡Ay! Ya fuera, auxilio. Auxilio, ayuda. ¡Quieta! O como la mandé al suelo, ¿no? A ver, no sé si es en el ring. Así dice, en el ring específicamente. La antes de Charlotte. Ahí está, venía con el Riptide, pero toma. Y no, ahora sí viene el Riptide para Charlotte. No se quitó. Ma, qué buen DDT, qué bien que lo vende Rhea, man. 1, 2, se quita Rhea, man. Muy bien como va la lucha. No, son dos luchadores, o sea, excelentes, ellas dos, man. O sea, Rhea, man, o sea, es demasiado buena también, man. Es jovencísima, de hecho, y es demasiado buena. Entonces, parecería, o diría yo, que tenemos Rhea Ripley para rato luchando. Y creo que, digamos, yo creo que Charlotte puede ir de salida en algún momento. O sea, ella en cualquier momento puede decir, ya, yo hice mi carrera. Y la verdad que sí, señora carrera. Pero podríamos vivir con la paz de que nos queda Rhea Ripley en ese caso. Aunque no sé cuántos años tiene Charlotte, pero sí, fijo, sí es más vieja que Rhea. Auxilio, ahí. Bueno, Asuka es otra de las que yo diría que también está en el podio de las mejores luchadoras de todos los tiempos. No tengo duda también de decirlo.
Lo que pasa es que a Asuka, con la cuestión de la barrera del idioma, se le dificulta poder crear como historias vacilonas. Pero los creativos creo que lo han hecho muy bien con Asuka. De vez en cuando, pues, ¿verdad? Se les va un poquito la mano, pero bueno. Dice que sigue atacando con un combo de agarre. Ok, tomen. Ahora sí le hago un combo de agarre. Eso es golpe, golpe y agarre. Toma. Dice ahora enfréntate a Charlotte y golpéala con un potente ataque pesado en el ring mientras se pie. Ok, la levanto. Y ahí está. Rhea started hitting Charlotte with some big shots. Y toma. And even then, when it looked like Charlotte was rocked, she once again used her experience to find a counter. Suplets, These were the moves of a exploded. seasoned veteran, stifling her aggressive challenger at every turn. The champ took a minute to compose herself before popping back to her feet, showing that despite the damage thus far, she was just fine, thank you. Charlotte was in her element. Yo creo que Rhea Ripley va en camino a ser la luchadora con el campeonato o con el reinado más longevo, ¿no? En la historia de WWE, pienso yo. As she has so many times, Charlotte looked to perform her spectacular moonsault. Digamos, esa es una vara que Charlotte hace espectacular, el moonsault. Y cuando lo hacía con un giro, yo no sé por qué lo dejó hacer con un giro, bueno, tal vez por lo peligroso. Pero cuando hacía un giro, cuando caía afuera, era demasiado el nivel de Charlotte. Ojo. Y ahí sí, murió Charlotte ahí. F. 1, 2 y no se quitó. At this point, you could see the resignation on the face of Rhea Ripley. If that super German suplex wasn't going to put Charlotte away, what was? But you can't give up in moments like these. This is where Rhea was going to show us exactly what she was made of. Vamos a ver qué sigue en la lucha. Se está cansando, pero todavía no has ganado. Sigue haciéndole daño. Dice ahora hazle un hair pull mat slam, ¿ok? Dice que es así. Y dice que es así. Ok, otra burla. Ajá. Y ahora simplemente le hago daño. Uy, se quitó ahí. Pero no, señorita, con permiso. Y ahora viene bombazo. Toma. Y toma. No. Ah. Ay, ay, ay. No, señorita, quite. Uy, venía con el movimiento personal para hacerle daño, pero no. Venía con bota, pero se quita Charlotte. Ahora yo me quito el golpe de ella. Iba a llevarla a la esquina, pero no tuve chance. Toma, toma y toma. Dice ahora, dice que le dé así, toma. A rare double knockout brought the action to a halt, as these two were proving to be more evenly matched than initially se golpearon, casi que doble knockout. But it was Charlotte who appeared to be the fresher competitor, getting to her feet first. And then nearly bueno, también creo que Charlotte va a salía con la lesión que acaba de tener. Y esas lesiones tienden a reducir el tiempo de vigencia en el ring. Esto, eso es algo que no hace nadie más, como lo hace Charlotte. O sea, de verdad. Aunque también depende mucho de cómo lo vendan las otras luchadoras, ¿verdad? Pero la parte de Charlotte lo hace muy bien. Digamos, ahí lo vendió perfecto Rhea, y lo ejecutó perfecto también Charlotte. Demasiado bien. La verdad es que fue una joyita de lucha, ellas dos son demasiado buenas. Y creo que tiene mérito para estar aquí esta lucha. Viene la figura 4. Viene con lanza. Uy, la referee. Uy, el cabezazo. Riptide.
1, 2. Se quitó Charlotte, mae. No se lo cree. No se lo cree Rhea. Mae, el modelo de Rhea lo hicieron demasiado bien, mae. Ese cambio ahí de la escena real a la escena en el juego, mae, hizo dejar muy claro, mae, que el modelo de Rhea está muy bien hecho, mae. So dangerous. Her ability to just survive will have you questioning everything you once believed. Ahí. Dice Charlotte, a Charlotte usa las sumisiones. Ahí. Super kick, no puede ver. No puede. Ah, mira, yo soy Rhea, ¿verdad? Mira, sí, se me olvidó, yo pensé que yo era Charlotte. Ahora sí dice, a Charlotte le gustan las sumisiones con llaves de piernas, así que dale de su propia medicina con un single leg Boston Crab. Eso sería así. Así. Y single Boston Crab. Ahora aplástala con otro ataque pesado en el ring. Se me olvidó que yo era Rhea, man. No, jale. Pero es en el ring, así que tengo que meterle al ring. Levántese. Mitad. Y entra. Bueno, ahí está estorbando la referee. Pero entra y ahí está. Ataque y ataque. Ataque y ataque. Toma, 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 toma y toma y toma. Buen golpe y buena patada. Y ahora viene la figura 8. Ay, ay, ay. No la deje, Rhea, no la deje. Ripley's growth was obvious. She'd tapped out to the figure 8 before, but tonight Ahí was está. ready to counter it. Están las cuerdas y ya no puede hacer nada ahí, Charlotte. And now it was Charlotte Flair who looked lost in there. For the first time, it was the veteran displaying a bit of panic, much like Ripley had earlier in the battle. Ahora que Charlotte ya no sabe qué hacer, Charlotte. But Charlotte knew not to let that panic set in and went right back to work. Ahí está, suba y tome. A ver qué tiene preparado Charlotte para Rhea. Algún suplex, sí. Viene con suplex. Viene con suplex, pero Rhea se está quitando. Codazo, codazo tras codazo. Machetazo. Y toma. Rhea acaba de golpear a Charlotte contra la parte de arriba del poste LED. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para un luchón, porque eso fue lo que fue un luchón, tiene que haber un final igual de importante que el luchón. Y eso es un riptide desde el casi que la tercera cuerda. 1, 2, 3. Muy bien. Y aquí está su ganadora y nueva campeona de SmackDown, campeona femenina de SmackDown, Rhea Ripley. If it's not the greatest women's match at WrestleMania, Lo it's hizo easily Rhea. in the top 3. Charlotte appeared both disappointed, yet almost excited for new challenges. Maybe she was just accepting having come up short against the better superstar and losing fair and square. Judgment Day had indeed arrived for the Queen, and now Mommy was leaving with the SmackDown Women's Gold. Bueno, ya nos quedan pocas luchas, así que vamos avanzando de un solo. ¿Y qué tenemos aquí? A ver. Ah, aquí está la que sigue.
Igual el año pasado seguimos en el mismo año, ya nos podemos, o sea, ya no nos podemos mover a ahorita, ¿verdad? Lo que viene de WrestleMania 40, así que por supuesto seguimos en el mismo año. Y la siguiente lucha es oportunidades ahogadas. Bianca Belair contra Asuka, 2 de abril del 2023, WrestleMania 39. La racha de Bianca Belair como campeona de Raw peligra seriamente en este combate contra una Asuka rejuvenecida, que ha encontrado dentro de sí un nuevo nivel de violencia. La MAS o la EST de WWE ha derrotado a muchas ex campeonas, pero tendrá que alcanzar un nuevo nivel si quiere derrotar a Asuka. Bueno, vamos al siguiente combate por el campeonato femenino de Raw. The Queen did everything in her power to hold the throne, but a massive riptide off the ropes ends her reign, serving notice to all that Rhea Ripley has ascended to the highest levels of superstardom in WWE. The SmackDown women had delivered a classic, and 24 hours later on night 2, it would be time for the women of Raw to have their opportunity. With two of the most dominant women in WWE history looking to collide, it was now time for Raw Women's Champion, the EST of WWE, Bianca Belair, to defend against the Empress of Tomorrow, Asuka. Bianca's rise in WWE had been meteoric. After a successful run in NXT, she joined the main roster at WrestleMania 36, and 1 year later would capture the SmackDown Women's Championship in the Night 1 main event of WrestleMania 37. She'd lose to Becky Lynch at SummerSlam 2021, but the two would have their rematch at WrestleMania 38. This time, however, Becky was the Raw Women's Champion after being drafted from SmackDown, which would lead to her relinquishing the SmackDown Women's Championship in exchange for Raw's version. And this time, it was Bianca emerging victorious. Belair's reign would see victories over former women's champions Becky, Bayley, and Alexa Bliss. Truly in her element, no one has been able to find an answer for Bianca Belair, which is what made the world of sports entertainment buzz in anticipation when Asuka emerged from the 2023 Elimination Chamber as the winner, guaranteeing a meeting with Raw's Women's Champion at WrestleMania 39. When it comes to accomplishments, Asuka has left no stone unturned. NXT Women's Champion, Women's Tag Team Champion, winner of the 2018 Women's Royal Rumble, winner of the 2020 Women's Money in the Bank, held both the Raw and SmackDown Women's Championships, and of course, her initial undefeated run of 914 days to start her WWE career. Asuka had returned at the 2023 Royal Rumble sporting a new look, seemingly dialing into something even more sinister than her punishing norms. She didn't win that night, but rebounded nicely the next month at Elimination Chamber, securing the meeting with Belair. Would Bianca's strength and athleticism be enough to survive Asuka's submission and kicks? Could Asuka find a way to stop a prime champion who seems unstoppable? Or would Asuka find herself as just the latest former champion to fall victim to Belair's KOD? These were the questions on the minds of the members of the WWE Universe. If you're going to defeat Asuka, it's going to take everything that the EST has in her arsenal. The power advantage is there, and if the KOD connects, it's lights out. But swing for the stars against Asuka and miss, then it's the mist. You're on your own, against the wall, but we all know that even with the pressure building, you will never fall. Así vamos a la lucha. Eso fue noche 2 de WrestleMania, aunque para ese entonces estaban de día en esta lucha. Ya ven por qué digo que Asuka también, o sea, sin pensarlo mucho, es una de las mejores de todos los tiempos. Asuka lo ha ganado todo en WWE. O sea, todos los logros que ha dicho Cody Graves son todos los logros que pueden adquirir en WWE. Campeona de NXT, que es la tercera marca, así por decirlo, de WWE, marca de desarrollo. Campeona en parejas de WWE. Bueno, ya vemos campeona de SmackDown y de Raw también. Ha ganado Money in the Bank, Royal Rumble y Elimination Chamber, que son las tres luchas que se consideran como logros a ganar en WWE. O sea, de verdad.
A ver, ¿qué va a hacer Asuka? No, no lo creo. ¿Qué va a hacer? El Octopus Stretch. No, 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 no. Y... con permiso. Toma. Ahora sí. Esa era. Es hora de firmar tu dominio. Ok, tenía que golpearla. Y es hora de firmar tu dominio golpeándola con 3 shoulder tackles mientras está en la esquina. Ah, bueno, aprovechando que está ahí uno. Ese fue 1, 2. Ah, pero es que se cae. Tiene que quedarse ahí, Asuka. Ayúdeme tantito. Tome, tome y... tome. Y toma, ahí está. Ahora hazlo EST, lo más EST que puedas para aturdir a Asuka contra las cuerdas. Y luego utiliza tu magia. Tu mágica voltereta Shining Star Press. Ok, yo aturdía apoyada contra las cuerdas. Ok. Ahí está, aturdía y apoyada contra las cuerdas. Ay, creo que lo hice mal. Ahí está, pero vamos a meter a Asuka. No, más bien vayamos más afuera. No, de hecho, en este WrestleMania de día sí se ve la sombra de las cuerdas. Y se ve más la sombra de la luchadora. Fue en la de Rollins contra Seth, en la que no se veía tanto. ¿Cómo es? Así. Ahí está. Ajá, eso. Es hora de sacar tu lado EST cruel y castigar aún más a Asuka fuera del ring. Es que no me gusta cuando le dicen la más de NXT, pero bueno. Tengo que sacarla del ring. Entonces por eso mejor lo traduzco a EST. Porque tiene más sentido ese término en inglés que en español. Cuando dicen la más, entonces significa que tiene que poner todo lo que es como la más tal, la más tal, la más tal y así. En cambio en inglés el término EST es para decir eso pero con la misma palabra. O sea, va incluido en la palabra, entonces siento que es mejor, tiene más sentido. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Un Grand Slam fuera del ring te ayudará a que se cumplan tus sueños EST salvajes o más salvajes. Por lo menos me quiso aquí la traducción, trató de poner eso ahí como de una buena manera, ¿verdad? Que encajara. Así que le doy mérito esta vez. No con lo de antes, pero por lo menos aquí sí le doy mucho mérito. Suave 7. Ay, no, rápido. 8, ajá, porque si no me va a contar esta madre. Ahí está. Y después termino ganando por cuenta 10 y no tiene nada que ver. Un Irish pullback en el ring podría abrir camino a algunos de tus ataques más peligrosos o EST. A ver, así que ahí está. Despite only being made official weeks prior to WrestleMania, the entire WWE universe was excited to see this clash between Asuka and Bianca Belair. Asuka looked to take control, sidestepping an overzealous Bianca's charge and connecting with a huge front kick. While not possessing the strength of Belair, Asuka's kicks were absolutely potent and could end the match at a moment's notice. Bianca tried to recover, but Asuka would not relent. Belair was able to catch a kick, hoping to bring this flurry to an end. Qué leñazo. Asuka took advantage of the space between them, launching an apron dropkick that sent Belair crashing to the post. No feeling out. Buena esa de Asuka, más que Asuka es demasiado buena. Es demasiado buena luchadora, man. Bianca no se le queda atrás, man. Bianca es muy buena luchadora, es muy atlética, man. Entonces puede ejecutar movimientos que para otras tal vez sea más difícil. Estamos hablando de que Asuka está en sus 40 y algo, ¿no? Yo creo. O va para sus 40, no me acuerdo. Y sigue siendo una crack en el ring, man, una veterana, pero
que podría dar 7000 batallas But más. the EST of WWE was able to block it and return the favor to Asuka Oh by my. throwing her into the ring post. Y Bianca Belair es una luchadora muy joven, creo. Having slowed the pace Si no me down, equivoco. Bianca could now use her strength to keep Asuka in check. También debe de and andar como perform por a ahí, suplex como from the cerca de outside to la edad bring de Asuka Rhea. back into the ring. Bianca Belair's power on full display, Ojo. completely muscling Asuka over the top rope Qué buen and suplex. crashing hard to the mat. If Asuka was going to win that night, she'd have to avoid letting Bianca get a hold of her. Bueno, ahora a ver qué sigue. Es hora de despertar a Asuka. El daño localizado grave lo hará de lo más. La hará de lo más infeliz. Aprovecha tu velocidad para lanzar el combo ligero más rápido que puedas ejecutar. Ya estoy harto de que usen el término EST por todo lado. A ver. O sea, ya, entiendo que es una buena promoción, pero ya, o sea. Es el modo 40 años de WrestleMania, no el modo Bianca Belair, ¿sí? Ahí está, combo ligero. ¿Vale? Bueno, esa ahora lleva las cosas. Mira, no sé qué hice, pero parece que lo hice sin querer. Que no, quieta. Llévala a las cuerdas y golpeala con otro Shining Star Press. Ok. Oh, ¿qué va a hacer? ¡Ay, toma! Con el pelo. Eso es trampa, referee. No, porque es parte de su cuerpo, entonces está atacando con una parte de su cuerpo. Quieta. Ahí está, eso. Casi me pasó en todo. Para arriba, Asuka. Déjeme ponerla en las cuerdas. Quite y quite. Es mi turno. Ahí está. Y toma, otro super kick. Y ahora sí viene con el Shining Star Press. Ahí está. Y ahora más te valdrá agarrar a Asuka en el ring para preparar tu siguiente ataque con un Fallaway Slam. Ok. Entonces aquí. Y no me dejó Asuka. Pero a mí no me importa porque la esquivo y ahora sí voy a hacerlo. Viene el Fallaway Slam. Toma. Mae, ahora sí se ven las sombras aquí, Belair man. definitely thought Asuka was out, slowly climbing to the top rope in preparation of her next move. But there's a chance Asuka was only pretending to be hurt, popping back to her feet to cut Belair off. Asuka looked to set up a Super Hurricane Rana, but this also put her right back in the close quarters with Belair, who immediately used the positioning to her advantage, lifting Asuka onto her shoulders. Ay, se pegó un tiro en la pata Asuka. Pero no, parece que no. A ver, golpes a la espalda de Asuka. Uy, se va a caer. The second Belair was on the mat. Asuka Toma. dropped her with a powerful lung blower, regaining control in this incredible struggle. Y se tienes que intentar acabar con esto antes de que Asuka se meta de nuevo en el combate. Mantente firme e inflige más daño. Y aquí dice que haga, está pasándolo mal. Ahora atácala con uno de tus movimientos personales en el ring, cualquiera de ellos. Ok. Ahí está el Glam Slam. Y ahora, ok, ahora nada más ataco, me imagino. Vamos a ver, un KOD. Eso es. Ahora levanta a Asuka y acaba con ella con el KOD más mortífero que hayas visto en la madre. Ya estoy harto que usen el término. Por dicho ya va a terminar esto, creo. Yo espero. Cuidado ahí con la referee. Venía con el miss. Pero se agachó apenas Bianca. No. Tome.
Uy. Ay, no lo voy a venir ahí, Asuka. Uy, se quitó apenas. Qué buena esa transición, ma. Esa transición quedó muy bien, ma. Esa transición quedó pero muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Fighting out of a situation that would have forced a tap out of nearly everyone else, Belair would power back to her feet and finally hit the KOD. Y ahí está KOD, mae. Eso sí, mae, esta mae tiene demasiada fuerza. Es increíble. 1, 2, 3. Y he ganado la EST de WWE. Tu ganadora y aún campeona de Raw, campeona femenina de Raw, Bianca Belair. Es buenísimo porque allá arriba están promocionando al WWE 2K23 y yo ya aquí jugando en el 2K24. ¿Qué lo que era eso? Y ahora sí, vamos a la última lucha. Ay, mae. Ahora sí es cierto. Y mae, aquí quedé yo con un mal sabor. Bueno, la última lucha histórica. Porque ya no creo que haya nada más después de un... Bueno, parece que hay una más, pero fijo es el bonus que meten en los showcase. Como un what if. O sea, ¿qué pasaría si? Pero bueno. Esta es... ¿verdad? Bueno, el main event el año pasado, que es el main event de este año, también se repite. Este año vamos a ver la parte 2 y es pon fin a la historia, aunque todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y por algo estamos en el siguiente main event este año. Pero es Roman Reigns contra Cody Rhodes, 2 de abril del 2023, hace un año, WrestleMania 39. Cody Rhodes se recuperó de una lesión para ganar el Royal Rumble y de esa forma quedó preparado un final de cuento perfecto en el que se alza con el título de la WWE en WrestleMania. Solo hay un problema. A Roman Reigns no le parece que esta historia tenga ningún sentido y está dispuesto a arrancar todas las páginas en cuanto suene la campana. Ay, ay, ay. Vamos ahí, amigos. Vamos a la última lucha histórica de nuestro Road to... Bueno, no es un Road to WrestleMania, perdón. Bueno, aunque parece, ¿verdad? Ya que estamos a nada de que sea WrestleMania, pero bueno. Vamos a nuestra última lucha histórica del modo Showcase of the Immortals. 40 años de WrestleMania. Así que vamos ahí. Asuka was almost perfect at WrestleMania, and it still wasn't good enough to earn the victory against Bianca Belair. The EST of WWE was able to evade Asuka's poison mist, and we all watched Belair shine when she defeated the Empress of Tomorrow with her patented KOD. For our final WrestleMania match in the Showcase of the Immortals, we go to the main event of Night 2 of WrestleMania 39, with Roman Reigns looking to extend a near 950-day reign by defending his undisputed WWE Universal Championship against Cody Rhodes. Reigns had captured the WWE Universal Championship at Payback 2020, defeating any and all challengers. He then upped the stakes at WrestleMania 38, when he defeated Brock Lesnar for the WWE Championship in another winner-takes-all matchup, thus creating the undisputed WWE Universal Championship. With the Bloodline watching his back at all times, Reigns would always find a way to escape his matches, still champion. Cody Rhodes had made his triumphant return at WrestleMania 38, appearing as Seth Rollins' mystery opponent and earning a big win. Unfortunately, an injury would take him out of action, but not before an incredibly gutsy performance in Hell in a Cell that saw him defeat Rollins again. At the 2023 Royal Rumble, Reigns would defeat Kevin Owens in a brutal matchup, while Cody Rhodes would make his return to action and win the Rumble match, setting up the WrestleMania main event. Cody had waited for years for this opportunity and swore that he would do everything to finally finish the story. And
captured the championship that had eluded the Rhodes family. Whoa. Hold on a second here. What's going on? Oh, hey, Cody. Don't hey Cody me, Graves. Is 2K pulling a prank on me? Really? I mean, I'm honored to be on the cover and you guys didn't include Stardust, so thanks for that. But this is really what we're doing? Cody, come on. It's literally the most recent match to ever take place at WrestleMania. And the good folks at 2K thought it was a fine way to wrap this up, and the match itself was pretty fantastic too. It was pretty fantastic, wasn't it? Fine. Look, if I learned anything from last year's 2K showcase, it's that you have to face your losses. At WrestleMania 39, I lost to Roman Reigns, but Corey, I'm telling you, and I'm telling every member of the WWE Universe who plays 2K24, and that includes Roman Reigns, that the next time we do meet, nobody is going to save him, and I'll be the one getting his hand raised. Besides, you're still on the cover. And I'm thankful for that, Corey. Cody Rhodes attempts to finish the story against Roman Reigns at WrestleMania 39. There's still another chapter in this story, I promise you. But for now, we relive the most recent chapter. Ese video estuvo pero buenísimo. Bueno, ahora lastimosamente y contra mi voluntad tengo que usar a Roman Reigns. Conviértete en the head of the table, infligiéndole daño a Cody desde el comienzo. Suave, que venía con figura 4 desde un principio. Aprovecha para hacerle a Cody una burla al rival cuando surja la oportunidad. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Es la lucha más reciente de nuestro showcase. Sucedió hace apenas un año prácticamente, o a nada de que ya se cumpla un año. Y el main event se va a repetir. Se va a repetir este año. Cody tiene su segunda oportunidad para acabar con la historia. Y vamos a ver cómo pasa ahí, o qué pasa ahí. El desgraciado de Solo quitó el cobertor y Cody lo pudo usar contra mí. Pero ya, ¿qué pasa ahí Solo? No que era compita mío. Ahí está, quítese. Y toma. Ahí está, suplex y ahora una burla al rival. Ahí está, que lo reconozcan, dice el jefe trimestral. O sea que cada 3 meses aparece. Ahora correr a Cody contra la esquina y darle caña con 3 ataques de esquina. Ok, vamos contra la esquina entonces. Levántese, papito. Levántese y... No, esa no es la esquina, pero tome. Ah. Qué buena esa. Esa creo que la empezó a usar apenas cuando empezó con su personaje de Stardust. Ok, eso no le sirvió de nada. Ahí está, 1. Ah. Eso es, entrégalo, eso es lo que ocupo. Tome. No. Quite y quite. Ah, como que se le subió la dificultad de esta madre, madre. Hoy sí, se hace algo por la vida. Ven, mae, se los digo. Quite. Está jodiendo la vida a usted. Ajá, tome. Y vamos a levantarlo porque hay que hacerle uno más. Y tome, ahí está. Ahí se ataca 2 veces a Cody con tu fantástico Teardrop Suplex combo para hacerte con la victoria. Eso es aquí. No, pero es por detrás, dice. Tome. A ver, dice que lo levante. Que le dé así. No, así no. Ole. Venía con el Crossroads, pero no señor. No señor. Ahí está. A ver, el Teardrop Suplex. Ay, no me dejó. No. Hagan algo ustedes. Quite y quite. Ahí está.
Así lo agarro y vamos a ver si me logra hacer el teardrop suplex. Ajá, ahí está. Dice 2 veces. Toma. Y toma, ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí está. Y vamos con el segundo combo de teardrop suplexes. Ahí está. Tenemos 1. Tenemos 2. Y tenemos 3. Ahí está. Demuestra a Cody que no es una buena idea meterse contigo y castígalo con un ataque pesado en la parte sur junto al ring. Ok, en la parte sur junto al ring. O sea, es que lo saque es. Me imagino yo que es la parte de sur. Lo saco. Y ahí está, ajá. Bueno, aunque era un poco más tirado a la parte de mesa de comentaristas. Toma. With both Paul Heyman and Solo Sikoa at ringside, I don't think anyone expected Roman Reigns to play it clean, but I do think there was a level of surprise as to how early and how blatant the cheating was going to be. Para adentro. Ahí debe estar solo, madre, deseando estorbar, madre, porque eso es lo único que hace, estorbar, solo Sikoa. Madre, qué asqueroso, madre. Qué asqueroso que es. Did he really think Cody just got hurt really bad just trying to get into the ring? Pay no attention to the man behind the curtain. A frustrating moment for Cody and his fans, and it's now clear that this was not going to be an honorable encounter. Roman wasted little time using his drive-by dropkick to floor Cody. Drive-by. Y ahora sí para adentro. Reigns was primed to get back on the attack after the interference of Solo, looking to smash Cody Rhodes in front of the massive crowd. O sea, ahora remete por detrás. Hoy usted quédese quieto, ¿sí? Dice, ahora remete por detrás con un potente en su lariat. Que dice, cuadro mientras corres hacia un rival por detrás. Okay, entonces así. Ah, no me dio chance. Se quitó el Cody. Y ahí está. Ajá. Tome. Y ahí está. En su lariat. Ahora convierte esto en una pelea llevándolo al lateral sur del ring y golpeándolo con un combo ligero. Ahí está, tome. 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 El intercambio de golpes que se está haciendo casi que infinito. Uy, va, casi no lo hago. Ya no pudo ahí, Cody. Ay, yo tampoco. Ay, tampoco pudo Cody. Ahí está, bueno, ya que al suelo. Es que ya se vuelve difícil al final. Bueno, Cody está aturdido por lo menos. Así que vamos para afuera. Y dice que le haga un combo ligero. Ajá. Ahí está, toma. Y otra vez cerca de la mesa de comentaristas. Not having yielded the momentum once he got it. But like Rhodes earlier, Roman would take a trip to ringside that would take his control away. After Cody slammed Roman into the mat, he'd climb to the apron. When again, Solo interjected in the match. Cochinazo Solo, mae. Qué mal que me cae, qué metiche que es, mae. Espero que no se meta en el main event del siguiente WrestleMania. Sí, así es, referee. Sáquelo a volar. Lárguese. This time though, the misdeed was too abrir espárragos, leaving cabrón. the WWE official no choice but to finally Lárguese, eject lárguese. Solo from the match. Jale, jale. The Bloodline's best laid plans were going up in flames. Pero aún queda Paul Heyman. Eso es lo peor de todo. Roman couldn't count on his enforcer doing the heavy lifting now. Desperate,
Roman grabbed Cody's Ahí belt, tiene el cinturón de looking to be Cody, man. disqualified, perhaps. The referee grabbed Cody's Eso es referee. This left Reigns open for a huge super kick, and while Roman Tome, staggered, super kick. Cody hit Crossroads. Y Crossroads. Roman's trajectory had changed Pero drastically. lastimosamente yo soy All Ramón, falling into place for Cody. Was this really it así que for tengo the que Tribal seguir Chief? luchando como Roman. Ahí está, ajá. Tome. Y otra vez vamos a empezar aquí. Toma. Ay, no pude. Ay, mae, quería hacer el definitivo, pero no tuve chance. No pude, mae. Qué madre. Bueno, por dicha, el referee estaba en lo suyo. Dice, haz que Cody viva una auténtica pesadilla americana dándole una paliza delante de su público. Ojo. Ahora propínale un Superman Punch para mandarlo a otra dimensión. Ok. No me puede quitar, madre. Qué madre. Y ahora viene con el Crossroads. No puede ser. Auxilio, necesito ayuda. 1, 2. Uy, no, ya no me voy a arriesgar. Ya no me voy a arriesgar. Tuve que usar aquí el Resiliency. No, por lo menos que allá afuera. Tengo que cargar el Superman Punch. Madre, si esta ahora subió de nivel de la nada, madre. Tome, voy a estar de necio. Quieto. Ahora sí. Ya puedo hacerle los movimientos que yo quiera. Tome. Y déjate la pierna. Ay, referee. Vamos a hacernos aquí, nos vamos a tirar. Porque Roman es muy aéreo, ¿verdad? ¿Sí o no, amigos? Vamos a ver, entre, papillo, a ver. Tengo que sacar el Superman Punch. Ahí está, quieto. Tome, codazo. Ahí está, levántese. Levántese. Superman Punch. Continúa con un buen spear digno del jefe tribal para quitarle todo el viento a sus velas. Ahora sí. Spear. No le des ni un segundo de respiro. Golpéalo con 3 ataques en el suelo mientras esté tumbado. 1, 2 y 3. ¿Para qué sigue? Ahora intenta robarle toda la energía que le quede con tu característico Guillotine Choke. O Choke, no sé cómo se dice. Guillotine Choke. Choke. Ah, ahí está. Ole, bombazo. Tengo que volver a cargarlo. Quieto. Otra lanza. Para que se quede quietico. Toma. Patadas aquí para subir. Esto. No pude pegarlo. Entre. Ahí, auxilio. Russian leg sweep. Vamos, tan cerca de terminar, tan cerca de terminar. Ok. Y toma. Se quede quieto. Toma, para que se quede quieto otra vez. Tengo que sacar el movimiento personal. Ahí está.
Ay, es que no tengo energía. No, pero ya lo tengo. Ahora sí, que ya lo tengo. El Guillotine Choke, ahí está. Y ahora dice, mantenga a Cody en el ring y castígalo un poco más con un combo ligero. Ahí venía, pero se quitó Cody. Ah, es que también ahí se disparó en la pata Cody. Superman Punch, lazo al cuello y los dos en el suelo del ring. Sitting there, we're left wondering, now what do you do? Both men are motionless. Ahora qué, amiguitos. There's no official, and you know that Roman Reigns will happily employ any pero por lo menos ya no estaba solo, ¿verdad? Pero ya no estaba solo, pero y viene Cody. Slowly get back to his feet first, giving the crowd hope that his victory was near. Los dos hechos leña, no tienen para dónde agarrar. Hoy se logra levantar. Y ahora sí que se levante Ramón Reynolds. Está listo Cody para acabar con él. Setting up for another crossroads. Cody was unable to see the Usos. Ahí está. Ese era el pero. Los Usos. Estaba solo, pero estaban los Usos. El 1D. In the middle of the ring. But as they dragged Roman over Cody, a huge cheer erupted from the crowd. Were they big Roman y ahora sí, vienen los recién hechos campeones en parejas, que eran KO y Sami Zayn, que en la velada anterior, o sea, en la noche anterior, porque esa fue noche número 2 de este WrestleMania, sino que en la noche anterior, en la noche 1 de WrestleMania 39, ellos le quitaron los títulos en parejas. Toma. A los Usos. Ahí está Stoner y Hello aquí. Y ahí vienen los Usos para sacar a KO y Sami Zayn. Y ahora aquí qué. Suddenly we see Cody slowly crawling Pero toward Cody, Roman with a cover. We ahí believe apenas he's got wrapped up. Who is going to kick llegó out the stunner? And would a hacer la anyone cuenta feel bad if Roman Reigns lost like that? Y no se quita Ramón. Bueno, me quito yo porque soy yo el que estoy usando a Ramón. No le queda mucho, sigue atacándolo y acaba con él. Asfixialo con otro ataque en el suelo mientras está batido. Ok, para nada lo levanté. Ahora sí. Ya venía con el ataque. Parece que no. Toma, toma y toma. Quieto. Ahí está el ataque. Ah, ¿y ahora qué? Ah. Ya terminé con esa. Dice que un combo pesado. Que sigue. Despliega toda tu potencia y pulveriza a Cody con un ataque pesado frontal en el ring. Ok. Ay, 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 madre. Creo que aquí perdimos. Creo que aquí perdimos, no me queda de otra. ¡Uy, madre, qué gueta! ¡Uy, apenas! Eso fue una guava, Without anyone to help him, Cody would have to Oiga, do el this Pipe alone. River. One crossroads connected, but Cody wasn't done. He was Un going to make sure crossroads. this ended the match. Segundo A second crossroads. hit. But now Y viene Paul con el Heyman jumped tercer on the beat, crossroads para hoping to Roman. distract the referee long enough to prevent any type of count
that would crown Cody the new champion. Mae, como odia Solo, mae. Sikoa would appear and use his Samoan Spike to Samoan Spike para Cody. Pero es que ahí Cody también se disparó en la pata, mae, por dilatar tanto en hacer toda esa madre. Dice, gánate el reconocimiento venciendo a Cody por pin o sumisión. Vamos a ver. Levántese Cody. Voy a ganarle con un super finisher. Lo pegué pero quedó de pie. Quite. Lo pegué pero quedó de pie. Eso no puede ser así. Ah, no puede. Ahí está, ahora sí. Mae. No puede ser, mae. Ya perdí. Ya perdí, mae. Ya no creo que pueda hacerle otro, mae. No, mae. No puede ser, mae. Mae, es que, mae. No sé, mae. Se le subió a esta madre la dificultad de la nada. Costó todo, mae. Es la primera derrota que tengo. Bueno, y si esto hubiera pasado, un what if, no estuviéramos en el main event este año. No, luchar de nuevo, ¿qué es esta madre, mae? Ahí está. Ahora sí, mae, ya sé qué hacer, no tengo que estar leyendo nada tampoco, mae. Tengo que hacerle daño a este mae. Mae, no lo voy a dejar pero hacer nada. Ya estoy malo. Bueno, igual vamos a adelantarlo hasta donde quedó porque no se van a comer ustedes toda la lucha, así que nos vemos en unos segundos. Una deuda con la sociedad más tarde. Ahora sí, aquí es donde habíamos quedado. Dice, gánate, ok. Ahora sí, aquí es donde habíamos quedado. Tomen. Y ahora sí, ya vamos a acabar con él como tuvo que haber sido. Toma, papá. Ya aquí no puede hacer nada. La Super Spear. No puede hacer nada. 1, 2, 3. Ahora sí, man. Ahí fue donde hemos quedado. No los iba a hacer ver toda la lucha otra vez, ¿verdad? Entonces, por lo menos a esa partecita, esa pequeña parte de la lucha. 1, 2 y 3. Y aquí está su ganador y aún campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns. Eso fue lo que pasó hace un año. ¿Será que este año va a ser diferente? ¿O vamos a ver lo mismo? Vamos a ver la misma escena pero con un diferente stage. Bueno, vamos a averiguarlo en el siguiente WrestleMania. Aunque hay una lucha más, pero lo voy a tirar como un video extra. Entonces van a poder verlo en el siguiente. Pero ahorita me quiero despedir. y quiero agradecer a las personas que estuvieron en el directo en donde yo había empezado este Showcase of the Immortals, ¿verdad? Que al final no lo pude hacer en ese directo, no pude seguirlo en directo. Hubiera deseado hacerlo en directo, pero no fue así. Sin embargo, lo vamos a hacer en videos porque así sé que puedo apelar un poquito con el copyright y no vamos a perder ningún material, y el material va a existir, va a estar ahí, aunque con un ligero copyright, y está bien. Pero bueno, por lo pronto quiero agradecerles, y bueno, nos vamos a estar viendo en el siguiente video, que va a ser la lucha bonus de Showcase of the Immortals. Así que nos vemos en el siguiente video o en el siguiente directo. Chao, chao.